internacionales de información financiera para los activos fijos que están en posesión de un negocio. Estas normas internacionales de información financiera tienen la siguiente definición para lo que son los activos fijos y nos dice que estos son activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y que se esperan que se utilicen durante más de un periodo. Tenemos aquí subrayada la palabra tangible. Y cuando hablamos de tangible, estamos hablando de algo que se puede ver y que se puede tocar. O sea, que los activos fijos son activos tangibles, activos que se pueden ver y que se pueden tocar y que una entidad comercial adquiere para su uso, para su utilización. O sea que un activo fijo es un activo que una empresa obtiene para poder utilizarlo en el desarrollo de sus operaciones y no para fines de venta. Por lo tanto, si yo menciono, por ejemplo, vamos a suponer que estemos en una empresa comercial de venta de lavadoras. Por ejemplo, las lavadoras que compra esa empresa para fines de realizar la venta, dígase las lavadoras que tiene esa empresa en inventario, no son activos fijos. ¿Por qué no son activos fijos? Porque aunque son bienes tangibles, pero estos bienes no fueron adquiridos para ser utilizados por la empresa. No, fueron adquiridos para ser vendidos por la empresa y a través de esta venta, entonces poder obtener ingresos. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del local comercial donde está ubicada esta empresa y ese local pertenece a la empresa, entonces ahí sí estaríamos hablando de un activo fijo, porque este local fue obtenido para el uso de la empresa, para el uso del desarrollo de las actividades de la empresa. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que estamos en una empresa de venta de computadoras. El inventario que tiene esa empresa de laptops marca X para vender a sus clientes no es un activo fijo. Ese inventario forma parte de las mercancías, del inventario de mercancías que tiene la empresa, cuyo uso es ser vendido a los clientes para poder obtener ingresos. Pero si por el contrario, esa misma empresa de ventas de computadoras tiene una computadora en el departamento de contabilidad, la cual usa el contador o el auxiliar de contabilidad para trabajar los registros contables, las operaciones contables de la empresa, entonces esa computadora que está para uso del departamento de contabilidad, de sus operaciones diarias, entonces eso sí sería un activo fijo. O sea que siempre que pensemos en activos fijos, siempre que pensamos en propiedad, planta y equipo, siempre que pensemos en propiedad, planta y equipo, tenemos que pensar en activos tangibles que fueron adquiridos para el uso de la empresa. Un uso también puede ser el ser dados en alquiler o arrendamiento, como nos dice aquí, pero para uso de la empresa, no para ser vendidos. Siempre tenemos que tener esto en nuestra mente bien claro. Por lo tanto, lo que para una empresa puede ser un activo fijo, para otra empresa también puede ser parte de su inventario, estando dentro de una misma empresa. Como el ejemplo que acabo de poner de la empresa de venta de computadoras, que tiene inventario de computadoras para vender a sus clientes, pero también tiene computadoras en cada uno de los departamentos para uso de los empleados. Esas computadoras para uso de los empleados sí serían activos fijos, mientras que las computadoras para ventas a los clientes entonces formarían parte del inventario de mercancías. Si estamos en un dealer de vehículos, esos vehículos que tiene el dealer o la empresa que vende vehículos para vender a sus clientes forman parte de sus inventarios, pero un vehículo que tiene la empresa para que uno de sus vendedores se mueva a hacer diligencias o a realizar ventas donde un cliente, entonces ese vehículo sí forma parte de la propiedad, planta y equipo, sí forma parte de los activos fijos, porque fue adquirido para fines del uso de la empresa durante su actividad comercial, no para fines de venta.
dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes sobre este concepto, hasta lo que he dicho en este momento, hasta este momento. ¿Estamos claros? Hello. Sí, profesor. Sí, yo Sí, escuché. profesor. Bien, Una pues pregunta, estamos maestro. ¿Usted claros. pasó lista? No, dama, no voy a pasar lista. Ok. Según el Código Tributario Dominicano, los activos fijos se dividen en 3 categorías. El Código Tributario es la ley máxima en materia de impuestos que existe en la República Dominicana, y ese Código Tributario divide los activos fijos, la propiedad, planta y equipo, en 3 categorías. Y esto es: categoría número 1, edificaciones y sus componentes estructurales. O sea que un local que tenga una empresa, una casa que sea propiedad de una empresa, un edificio que sea propiedad de una empresa, entonces eso el Código Tributario Dominicano lo ubica como categoría número 1, edificaciones y sus componentes. En cuanto a la categoría número 2, el Código Tributario Dominicano nos dice que en esta categoría están ubicados los automóviles y camiones livianos, automóviles y camiones livianos de uso común, equipo y muebles de oficina, o sea, los mobiliarios y equipos de oficina, las computadoras, los sistemas de información y los equipos de procesamiento de datos. Todos estos son los activos fijos que el Código Tributario Dominicano cataloga en la categoría número 2. Y por último, tenemos la categoría número 3, donde el Código Tributario Dominicano ubica entonces cualquier otro activo fijo que no pueda ser ubicado ni en la categoría 1 ni en la categoría número 2. Repito, el Código Tributario Dominicano, que es la ley magna en cuanto a la gestión de los impuestos y todo lo que tiene que ver con los impuestos en República Dominicana, divide la propiedad, planta y equipo, divide los activos fijos en 3 categorías. Categoría número 1, edificaciones y sus componentes estructurales. Categoría número 2, automóviles y camiones livianos, equipos, inmuebles de oficina, dígase un escritorio, dígase una silla, dígase un aire acondicionado, dígase un inversor, dígase una laptop, dígase una sumadora. Todos esos equipos y inmuebles de oficina están en la categoría número 2. Las computadoras, categoría número 2. Los sistemas de información, un sistema de información computarizado que tenga la empresa, ya sea para el registro de contabilidad, para el registro de la entrada y la salida de los empleados, para el registro de lo que sea. También categoría número 2 y cualquier otro equipo para el procesamiento de datos. Y en la categoría número 3, entonces cualquier otra propiedad depreciable. O sea que si yo menciono, por ejemplo, un camión pesado, estoy mencionando, por ejemplo, un activo fijo que tiene una empresa que se llama camión pesado. ¿Quién me dice en cuál de estas 3 categorías deberíamos ubicar este camión pesado? Profe, yo. En la segunda categoría. Una compañera dice en la segunda categoría. ¿Alguien más está de acuerdo o tiene una opinión diferente? Pues miren, jóvenes, que no es en la segunda categoría, porque en la segunda categoría van los camiones, pero los camiones que sean como livianos, livianos. Y yo hice la salvedad que era un camión como pesado. Los camiones pesados entonces irían en la categoría número ¿qué? 3. Camiones pesados van en la categoría número 3. Si yo menciono, por ejemplo, un local comercial, ¿en qué categoría iría ubicado? En la categoría 1. En la categoría número 1, correctamente. Categoría número 1. Si yo menciono, por ejemplo, un archivo para guardar folders, ¿en qué categoría lo ubicaríamos? En la categoría número 2. En la categoría número 2, correctamente, donde van los equipos y muebles de oficina.
Así que ya sabemos que tenemos que ubicar cualquier activo fijo en cualquiera de estas tres categorías. Categoría número 1, cuando son edificaciones y sus componentes estructurales. Cuando decimos componentes estructurales, son componentes, mejoras que no pueden ser separadas de lo que es el edificio local o construcción principal. Categoría número 2, automóviles y camiones livianos y equipos inmobiliarios de oficinas en general, incluyendo lo que son los programas computarizados, las computadoras y cualquier otro sistema de procesamiento de datos. Y en cuanto a la categoría número 3, entonces vamos a ubicar cualquier activo fijo que no pueda ser ubicado ni en la categoría número 1 ni en la categoría número 2. Los activos fijos o la propiedad, planta y equipo sufren de un proceso de agotamiento que lleva el nombre de depreciación. Repito, los activos fijos o propiedad, planta y equipo sufren un proceso de agotamiento que se llama depreciación. Y esta depreciación no es más que la pérdida de valor que sufren los activos fijos a través del tiempo por el uso que se les da o por el desuso también que se les da. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, un equipo de transporte, un vehículo, nosotros lo compramos en $1.000.000 de pesos, lo compramos en 800.000 pesos, lo compramos en 700.000 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero según pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, cuando nosotros vamos al mercado porque queremos vender ese equipo de transporte para cambiarlo por otro, entonces nos damos cuenta que ya no vale los 800.000 pesos, no vale el $1.000.000 de pesos, no vale los 500.000 pesos que hayamos dado por él X tiempo atrás. Esa pérdida de valor que sufren los activos fijos, entonces es lo que se conoce como depreciación. Cuando se nos habla de depreciación de activos fijos, entonces estamos hablando de lo que es la pérdida de valor que sufren los activos fijos, la propiedad, planta y equipo, a través de su uso o desuso, o sea, falta de uso, a través del tiempo. Existen diversos métodos para lo que son el cálculo de esta depreciación, el cálculo contable de esta depreciación o de esta pérdida de valor, porque para una empresa esta pérdida de valor debe ser registrada como un gasto. Repito, la depreciación para las empresas debe ser registrada como un gasto que el cual incluso es deducible para fines fiscales, para fines del impuesto sobre la renta que tienen que declarar las empresas cada vez. Y entre los métodos utilizados para el registro o para el cálculo de la depreciación, tenemos que el más utilizado de todos es el método de líneas rectas. Repito, el método más utilizado para el cálculo y registro de la depreciación es el método de líneas rectas. Y este método de depreciación es bien sencillo. Para calcular la depreciación a través del método de líneas rectas, simplemente tenemos que dividir el costo de adquisición entre los periodos de vida útil estimados para un bien. La depreciación, el gasto de depreciación a través del método de líneas rectas se obtiene dividiendo el costo de adquisición de la propiedad, planta y equipo de un activo fijo entre los periodos, años, meses o lo que sea, de vida útil estimada. Si nosotros, por ejemplo, adquirimos un equipo de transporte por valor de 500.000 pesos y ese activo fijo, esa propiedad, planta y equipo, tiene una depreciación estimada en 4 años, entonces nosotros ¿qué hacemos? Dividimos el 500.000, que es el costo de adquisición del activo fijo, entre los 4 años de vida útil, y esto nos da entonces un gasto de depreciación para cada año de 125.000 pesos. Costo de adquisición entre periodos de vida útil es igual al gasto de depreciación mediante el método de líneas rectas. Si nuestro activo fijo tiene un valor de $1.000.000 de pesos, por ejemplo, y tiene una vida útil estimada en 10 años, dividimos 1.000.000 entre 10 y esto nos da igual a 100.000. 100.000 será el gasto de depreciación que se registrará para este activo fijo para cada año de uso del mismo. Es bien sencillo el método de depreciación de líneas rectas. Costo de adquisición del activo fijo dividido entre los periodos de
vida útil. En algunos casos, en este método de línea recta, se establece también lo que es el valor de salvamento. Y como valor de salvamento, lo que tenemos que entender es por el valor por el cual se espera o se estima que se pueda vender el activo fijo al final de sus años de vida útil. Repito, valor de salvamento no es más que el valor que se espera que se pueda vender un activo fijo al final de sus años de vida útil. Si ese equipo de transporte que nosotros compramos en 500,000 y que estimamos que tiene una vida útil de 4 años, nosotros entendemos que al final de esos 4 años nosotros lo vamos a poder vender en 200,000 pesos. Entonces esos 200,000 pesos son el valor de salvamento. Si tenemos un activo fijo por un valor de 1,000,000 de pesos con una duración de tiempo de vida útil estimada en 5 años, y nosotros entendemos que al final de esos 5 años nosotros pudiéramos vender ese activo fijo en 350,000 pesos. Entonces, esos 350,000 pesos es lo que se conoce como valor de salvamento. El valor de salvamento no es más que el valor que se espera en que se pueda vender un activo fijo al final de sus años de vida útil. Y si establecemos un valor de salvamento para los activos, entonces tenemos que modificar un poquito el cálculo del método de línea recta de la siguiente manera. Al costo de adquisición le vamos a restar el valor del salvamento y a ese resultado entonces es el que vamos a dividir entre los periodos de vida útil. Y ese sería entonces el gasto de depreciación para nuestro activo fijo. Si nosotros tenemos un activo fijo, por ejemplo, con una vida útil estimada en 4 años, y el cual tiene un costo de adquisición de 1,000,000 de pesos, pero nosotros entendemos que al final de esos 4 años nosotros vamos a poder vender ese activo fijo, por ejemplo, en 600,000 pesos, entonces el valor de salvamento sería 600,000 pesos. Entonces simplemente decimos, costo de adquisición 1,000,000 de pesos, menos el valor de salvamento, que sería 600,000, eso nos deja un resultado de 400,000. Y esos 400,000, entonces, es lo que vamos a dividir entre los 4 años de vida útil, lo que nos daría una depreciación mediante el método de línea recta de 100,000 pesos para cada uno de los años. Entonces, recapitulando, método de línea recta, de la manera más simple es costo de adquisición dividido entre los años de vida útil del activo fijo. Cuando hablamos de costo de adquisición, estamos hablando del monto que pagamos para comprar, para adquirir este activo fijo. Ese monto que pagamos para adquirir el activo fijo, dividido entre el tiempo estimado de vida útil del mismo, entonces es el gasto de depreciación mediante el método de línea recta. En el caso de que establezcamos un valor de salvamento para este activo, entonces sería el costo de adquisición, o sea, el monto por el cual compramos el activo fijo, menos el valor de salvamento, y ese resultado que nos queda es entonces la base para dividir entre los periodos de vida útil y así obtener entonces cuál sería el gasto de depreciación para cada uno de los periodos. Dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones, comentarios sobre este punto del método de depreciación de línea recta. Hello. Perfectamente claro, profesor. ¿Estamos claros hasta este momento? Estamos claros. Sí, maestro. Totalmente claro. Seguimos entonces, vamos adelante. Aunque existe y se utiliza de manera mundial, de manera internacional, lo que es el método de línea recta, en República Dominicana el Código Tributario establece una depreciación fiscal. Y como el Código Tributario es el rector en todo lo que tiene que ver con impuestos en la República Dominicana, entonces este método de depreciación fiscal debe ser utilizado al final de cada periodo para fines de ajustar el gasto de depreciación que se haya podido producir por el método de línea recta. ¿Y qué es lo que hace el Código Tributario Dominicano? El Código Tributario lo que hace es que establece un porcentaje de depreciación para cada una de las categorías antes mencionadas. Repito,
el Código Tributario Dominicano establece un porcentaje, un por ciento de depreciación para cada una de las 3 categorías que mencionamos de manera anterior. Dijimos que teníamos categoría 1, 2 y 3. En la categoría 1 tenemos las edificaciones y sus mejoras estructurales, y el Código Tributario le asigna a esos activos fijos de la categoría número 1 un 5% de depreciación para cada año. Depreciación fiscal para activos fijos de categoría 1, un 5% de depreciación para cada año. Para la categoría número 2, donde van los equipos de transporte livianos, mobiliarios, equipos de oficinas y programas de computación y equipos de computación, entonces el Código Tributario establece un 25% de depreciación para cada año. Y por último, para la categoría número 3, que son los activos fijos de las que no caben ni en la categoría 1 ni en la categoría 2, entonces se establece un 15% de depreciación para activos fijos de categoría número 3. Repito, el Código Tributario establece para cada una de las categorías de activos fijos un porcentaje de depreciación anual. Y este porcentaje de depreciación anual es un 5% para la categoría número 1, un 25% para la categoría número 2 y un 15% para la categoría número 3. Aparte de esto, en el caso de los activos fijos de la categoría número 2 y categoría número 3, el Código Tributario Dominicano nos indica que para el primer año de operaciones, únicamente para el primer año de operaciones, para las categorías 2 y 3, la depreciación tiene que ser en base al 50% del costo de adquisición del activo fijo. O sea, que ese 25% que se aplica en la categoría número 2 o ese 15% que se aplica a los activos fijos de la categoría número 3, si es el primer año de depreciación, tienen que ser calculados en base al 50% o a la mitad, es lo mismo decir la mitad del costo de adquisición del activo fijo. Esto quiere decir que si usted adquiere un activo fijo de la categoría número 2 por un valor de 300,000 pesos, categoría número 2, sabemos que tiene un porcentaje de depreciación de un 25% anual, según la tabla que vimos anteriormente. Pero como es el registro del primer año de las operaciones, como es categoría 2, nos dice que esa depreciación tiene que ser en base a un 50%. O sea que para nosotros calcular el 25% de la depreciación, tiene que ser en base a la mitad. Si lo compramos en 300,000, la mitad es 150,000. Y a esos 150,000, entonces es que le vamos a aplicar el 25% de la depreciación que nos dice el Código Tributario. Lo mismo pasa para un activo fijo de la categoría número 3. Si lo compramos en 400,000, entonces el 15% de depreciación para el primer año no lo vamos a calcular en base a 400,000, sino que vamos a dividir esos 400,000 entre 2, esto es igual a 200,000, que equivale al 50%, y sobre estos 200,000 es que entonces vamos a calcular el porcentaje del 15% de depreciación. Esto ocurre únicamente en las categorías 2 y 3. Únicamente en las categorías 2 y 3. En la categoría 2 y 3, el porcentaje de depreciación para el primer año va a ser aplicado por el 50% o por la mitad del costo de adquisición del activo fijo. Para la categoría número 1, esto no aplica. Para la categoría número 1, esto no aplica. Siempre, de acuerdo al Código Tributario, es el 5% de depreciación, no importa cuál sea el año. El primero, el segundo, el tercero, el séptimo, el décimo, no importa para la categoría número 1. Pero para la categoría número 2 y 3, en cuanto al primer año, es en base al 50% o en base a la mitad del costo de adquisición del activo fijo. Y aparte de esto, el Código Tributario nos dice también que para la categoría 2 y 3, en caso de que nosotros demos en arrendamiento, o sea, en caso de que nosotros alquilemos, de que una empresa alquile a otra empresa o una persona
uno de sus activos fijos de categoría número 2 y 3, entonces en ese caso el porcentaje de depreciación será al doble. Será al doble. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos un equipo de transporte, por ejemplo, que lo hemos alquilado a otra empresa, entonces en lugar del un equipo de transporte liviano, en lugar del 25% de la categoría número 2, lo vamos a depreciar en base a un 50%. Y si es un camión pesado, por ejemplo, que es categoría número 3, en lugar del 15% que nos dice el Código Tributario, si está en uso de la empresa, lo vamos a depreciar a un 30%, o sea, al doble en el caso de que sea alquilado. ¿Esto es por qué motivo? Porque se sobreentiende que un bien alquilado, por lo regular, no se le da el mismo cuidado que si fuera el dueño que lo estaría utilizando. Por lo tanto, el Código Tributario indica que para bienes categoría número 2 y número 3 que estén dados en arrendamiento, o sea, que sean alquilados a otra persona o otra empresa, la depreciación, el registro de depreciación tiene que ser al doble, 50% para la categoría número 2 y un 30% para la categoría número 3. Esto es lo que dice el Código Tributario Dominicano sobre lo que es la depreciación. Entonces ya tenemos dos métodos de depreciación. Tenemos el método de línea recta, que es el que se utiliza por lo regular de manera internacional, y tenemos también el método de depreciación fiscal, el cual indica el Código Tributario Dominicano. Y como el Código Tributario Dominicano es ley en República Dominicana, entonces, aunque nosotros calculemos la depreciación en base al método de línea recta, al final del periodo tenemos que obligatoriamente ajustar ese gasto de depreciación a lo que es el cálculo de depreciación fiscal. Si no hacemos este ajuste, entonces al momento de que la empresa le presenta sus estados financieros a través de la declaración jurada que tienen que hacer las empresas dominicanas, los contribuyentes dominicanos cada año, entonces ese excedente en la depreciación puede ser objetado por la Dirección General de Impuestos Internos y la empresa puede ser multada o puesta a pagar más impuestos con recargos o intereses al momento de una fiscalización. Este método de depreciación fiscal no está de acuerdo a lo que son las normas internacionales de información financiera. No, el método que está de acuerdo, aprobado de acuerdo a las normas internacionales de información financiera es el método de línea recta. Pero como en República Dominicana el Código Tributario es ley, al final del día nosotros tenemos que ajustar cualquier gasto de depreciación que hayamos hecho a lo que es el método de depreciación fiscal.